Hola chicas, buenas tardes. A ver, a petición de Joy Vergara Murrieta, voy a hacer un vídeo sobre cómo hacer esta chaqueta. Veréis, esta chaqueta lo que se le dificulta es la zona del cuello, ¿vale? Esta chaqueta se llama de cuello de chimenea. Entonces, es para mí la única dificultad que tiene. Eso, y que bueno, las pinzas, si os fijáis, mirad, las pinzas van por aquí, son pinzas desviadas o de costadillo, ¿vale? Entonces, hay que hacer lo que es la transformación para ver cómo se hace. Por lo demás, pues bueno, es una chaqueta entallada y mirad, termina en pico. Y bueno, pues eso es más o menos lo que hay que hacer. Entonces, para hacer esta chaqueta, ¿qué se necesitan? Las mangas, tener el básico de mangas, tener el básico de espalda y de delantero y saber hacer el cuello. Entonces, en cuanto a eso, pues es en lo que yo me voy a fundamentar para haceros este vídeo para que sepáis cómo se realiza o cómo se transforman los básicos para hacer la chaqueta. Bueno, pues mirad, este es mi dibujo. Es el dibujo que yo me he hecho de la chaqueta de Joy. Entonces, en este dibujo, como ya os he dicho antes, pues se ve que el cuello sube hacia arriba, que es un cuello de chimenea, que mirad, aquí viene lo que es el corte de la parte de atrás, o sea, de lo que es la espalda. Entonces, esto viene así por detrás. Entonces, lo que son las costuras de los costados vienen también hasta aquí y luego tenemos que sacar las puntas. Entonces, ¿qué quiere decirse? Pues que este dibujo que ahora mismo tenemos aquí lo tenemos que trasladar a los patrones, ¿vale? Entonces, siempre procurad haceros un dibujo, un croquis de lo que es lo que queréis o de lo que vais a hacer, bien porque lo hayáis visto en internet, bien porque lo habéis visto en una fotografía. Tenerlo siempre a mano, para saber dónde vais a tener que hacer cómo vais a tener que hacer en sí el dibujo y cómo vais a tener que hacer los cortes, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí, bien. Mirad, yo las mangas, ahí según se ven, son unas mangas sencillas, estrechas, eso sí, son muy estrechitas, igual que la chaqueta. Es una chaqueta entallada, entonces bueno, lo que vamos a necesitar van a ser los dos patrones, el patrón de espalda y el patrón delantero. ¿Qué quiere decirse? Que las que no sepáis hacer el patrón tenéis que aprender a hacerlo, porque yo os puedo dejar, como os dejo muchas veces debajo, los enlaces para unos patrones multitalla que yo he hecho para quienes queráis ir practicando y quienes queráis hacer las transformaciones porque vayáis con prisa. Pero a ver, una modista tiene que saber hacer sus patrones. Pues ya aclarado esto, vamos a pasar a hacer lo que son las transformaciones de los patrones. Bueno, chicas, pues con el patrón de espalda ya hecho, pues como veréis yo aquí no tengo nada, aquí delante tengo la parte del delantero y ya está. Entonces, la espalda yo me la voy a inventar. Entonces, al igual que yo le voy a hacer el costadillo, la parte de delante, esta parte de aquí, de igual manera yo lo voy a hacer con la parte de atrás. Entonces, pues dibujamos desde donde va la pinza, ¿veis? Hasta la parte de sisa que queremos que llegue, más o menos, ¿vale? Entonces, mirad, para hacer esta parte de aquí levantada, lo que vamos a hacer va a ser esto. Yo voy a calcular aproximadamente cuántos centímetros quiero que se levante.
Y esta pieza yo la voy a traspasar a papel porque me va a servir para hacer la parte delantera levantada que va a llevar por detrás el cuello, lo que es el cuello chimenea, ¿vale? Entonces esta parte la dibujamos. Vamos a ir ya pasando con rotulador. Y ahora pues queremos saber por dónde queremos que nos llegue lo que es el largo por detrás de la chaqueta. Entonces está claro que no va a tener el largo de lo que es la cadera, que va a venir un poquito por debajo de lo que es la cintura, ¿vale? Entonces le damos los centímetros que nosotros queramos, por donde queramos que llegue la chaqueta. Y aquí es donde va a llevar el corte. Vale. Bueno. Pues mirad. Ahora estos mismos centímetros que tenemos aquí, lo que vamos a hacer va a ser traspasarlos a lo que es la espalda, ¿eh? Esta zona de aquí. Nosotros como lo estamos haciendo en un patrón que es a escala, pues claro, yo no os puedo decir si va a medir 10 o me va a venir 5. Entonces, aquí las medidas las tenéis que dar vosotras, ¿eh? Entonces, yo luego lo que haré será, una vez tenga recortado lo que es el patrón de espalda, lo traspasaré a lo que es el patrón delantero, ¿eh? Porque desde aquí luego es que va a venir el pico, ¿vale? Bueno, pues entonces, esta zona de aquí, que es la zona del cuello, la vamos a tener que duplicar. Entonces, para duplicarla, ¿dónde está? Aquí. Necesitamos papel. Con un trozo de papel cualquiera que tengáis. Yo por eso siempre digo, cuando hacemos los patrones, que no tiréis los recortes, ¿vale? Que pueden servir luego después para las transformaciones. Pues vienen bien. Bien. Pues ahora, como siempre, nos ponemos sobre papel de periódico. Voy a coger un periódico, lo voy a doblar a la mitad. Las que me veáis de siempre diréis, ¿no se le terminan nunca estos periódicos? Pues no, chicas. Son el 20 minutos que me los trajo mi marido para estos menesteres. Mirad, con la ruleta o rodadera, ¿eh? Para quienes queráis hacer patrones y transformaciones, es muy necesaria, ¿eh? Y baratita, y viene muy bien para hacer. Ya se me ha meneado. Voy a sujetarlo con un alfiler, ¿vale? Sujetadlo con alfileres o con un clip o con algo, porque como se os mueva, pues ya no vale. Vamos a ver, tengo por aquí un clip. Lo sujeto con un clip para que no se me dé el papel de abajo.
Y el periódico lo pongo para que no traspase la rodadera a la mesa, ¿vale? Aparte de eso, pues también traspasa mejor. Se señala mejor. Bueno, pues ya está. Ahora ya lo que voy a hacer va a ser con el rotulador. Paso por los puntitos. Y aquí ya tengo esta pieza que la voy a dejar reservada. Bien, pues ahora ya, según ya tenemos la transformación del patrón de espalda, ya está hecha. Y ahora lo que voy a hacer va a ser con una cuchilla, voy a separar la espalda del delantero. Ya está. La espalda del delantero separada. Y ahora ya lo que nos queda es recortar. Porque la espalda, el patrón de espalda ya está terminado. Mirad, cortamos por donde queremos que vaya la parte de abajo de la chaqueta. Los costados. Si queréis la podéis dejar un poquito más larga, ¿eh? Quizás yo la tenía que haber dejado, pues a lo mejor por aquí. Mira, aún estamos a tiempo. Porque esto es pegarlo con celofán. Creo que la voy a dejar más larguita. Pues siempre que lo hagamos con papel, todo tiene solución. Menos la muerte, decía mi madre. Lo que tenéis que hacer es tomaros medida. Os tomáis medida y en función de por dónde queréis que quede la chaqueta, pues por ahí cortáis, ¿vale? Entonces yo voy a rebajarla un poco. Tampoco mucho, pero sí un poquito. Que caiga un poquito sobre la cadera. Es que me parece que estaba muy ramplona a lo que es la cintura. Pero que vamos, que si la queréis torera, que si la queréis por la zona de la cintura, pues por la zona de la cintura. Que es que esto va en gustos. Cada uno lo hace a su gusto. Yo lo estoy haciendo como creo que lo haría yo para mí. Pues ahora cortamos. Y ahora mirad, para hacer los costadillos, lo que vamos a hacer es cortar. Y entonces queda por una parte y por otra este otro. Se cortan por separado, ¿vale? Los cortamos por separado. Luego a la hora de montarlo, pues esto se monta cosiendo por aquí, esto por aquí, y entonces nos queda
pues como queda aquí, que queda entalladito, queda bonito, ¿vale? Bueno, pues este sería el patrón de la espalda. Y ahora vamos pues al patrón delantero. Mirad, el patrón delantero lo que ocurre es que lo que es la pinza desaparece. Entonces, para que la pinza desaparezca, esta parte la tenemos que subir aquí, ¿vale? Porque por lo demás es igual. Y entonces, lo que vamos a hacer va a ser con la piececita esta. ¿Dónde está? Aquí. Aquí. Mirad. Esta pieza, esta parte de aquí, que es la parte del hombro, va unida así, ¿vale? O sea, no cometáis el error de ponerla así, sino dada la vuelta, ¿vale? Porque luego esto, una vez que tal, va a venir aquí, y va a montar por aquí, y va a subir por aquí. Luego va a subir así, pero claro, nosotros lo tenemos que poner aquí, ¿vale? Entonces, aquí, a partir de aquí, la vamos a poner. Mirad, esta zona, yo lo que voy a hacer va a ser... Vamos a hacer primero esto, lo que hemos dicho antes, la medida por donde queremos que vaya el pico, o sea, desde aquí, y entonces vamos a traer desde aquí. El pico lo podéis prolongar todo lo que queráis, yo lo voy a bajar inclusive más abajo de donde está la medida. Ahí. Por ahí va a ir. Y yo esto lo voy a traer así. Pues va a tener que ir pegado ahí. Podemos traer un poquito más para acá. Desde aquí. Y bueno, ahí está pegado lo que es el cuello. Y ahora yo lo que voy a hacer va a ser
Primero cortar el pico. Y una vez cortado el pico, voy a cortar el costado. Mirad, corto lo que es la parte de la pinza. Y ahora lo que os he dicho antes, ¿vale? La voy a subir aquí. A ver, quiero que vaya por aquí. Sí, no voy a impedir para nada. Mirad, y ahora antes de cortar, voy a medir más o menos por donde quiero que vaya el costado. Por aquí más o menos. Voy a dejarlo así. Por encima. Y ahí va a ir el costado, ¿vale? Entonces ahora ya lo que nos queda es recortar. Voy a señalarlo para que lo veáis bien. Cortamos esta parte de aquí, la parte de lo que es el cruce. Y el hombro. Mirad, esto luego da así la vuelta. Voy a pegarlo, ¿vale? Ahí. Esto luego da así la vuelta, ¿eh? Y vendría tal que así, ¿vale? Pegado a lo que es el cuello. ¿Lo veis, verdad? Así subiría. Entonces, estos son las dos piezas de la espalda. Y terminamos de cortar la pieza del delantero.
Pues aquí tenemos la espalda. Y el delantero. Así es como se hace la transformación para esta chaqueta, ¿vale? Bueno, pues chicas, espero que os haya quedado claro cómo se hace.